Crucé el umbral hacia el ático loft, un domicilio destinado a significar el lanzamiento de mi existencia permanente. Un débil aroma químico de la alfombra nueva se mezclaba con el aire fresco, y la iluminación indirecta proyectaba un brillo suave y etéreo sobre el mobiliario. Por una fracción de segundo, me permití aceptar este espacio como la forma tangible de la estabilidad, un camino que por fin podía recorrer sin sospechas. Mi identificación es Linda Hayes. Tengo 28 años. Soy profesora de inglés en una escuela secundaria y siempre había preferido una rutina fiable a cualquier cambio repentino. Y durante medio año estuve convencida de que mi marido no tenía voz. Él era Ethan Miller, un próspero director corporativo que se comunicaba conmigo exclusivamente a través de breves notas escritas a mano y sutiles gestos físicos. Construimos todo nuestro noviazgo y nuestro vínculo en torno a este mutismo. Yo había interpretado el silencio como una señal de devoción sincera, comprensión profunda y refugio. Sin embargo, aquella noche en concreto, después de que depositara mi arreglo floral de boda cerca de la pulida encimera de granito y me girara hacia él con una expresión fatigada, Ethan entreabrió los labios y pronunció una frase. Su tono era firme, bajo y claramente auténtico. Linda, hay algo crucial que debemos abordar. Mi respiración se detuvo por completo. Mis pensamientos se aceleraron, luchando por categorizar el ruido que acababa de registrar. Pero mi instinto había captado la realidad antes de que mi intelecto pudiera formular una defensa. Todo lo que creía saber sobre el hombre con el que acababa de intercambiar votos era incoherente con la narrativa que había asumido. Ni su historia, ni su talante tranquilo, ni siquiera la barrera de comunicación que yo creía que era su esencia. Al instante, el suelo bajo el compromiso en el que había confiado se fragmentó en pedazos. Hasta ese preciso momento, creí sinceramente entender el camino que me había llevado a esta unión. Para explicar los acontecimientos que se desarrollaron, debo volver al origen. Debo volver a la persona que aún confiaba en los más cercanos a ella. Para explicar de verdad lo que ocurrió, debo volver a la versión de mí misma que todavía depositaba su confianza en su círculo íntimo. Fui criada por mi madre, Carol Hayes, una persona forjada por una profunda tristeza y una aprensión constante. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, obligándola a navegar la vida en solitario con una hija pequeña y un asombroso volumen de compromisos financieros. Ella cargó con esa lucha como si fuera una permanente nube de lluvia. Con el tiempo, esta carga se solidificó en una convicción singular e inquebrantable. La seguridad era primordial, eclipsando cualquier otra consideración, incluso la conexión romántica. Para cuando cumplí 28 años, mi madre estaba segura de que mi plazo se estaba agotando. Con frecuencia, hacía hincapié en que las oportunidades de la vida no esperarían eternamente y que los hombres fiables escaseaban. Cuando me presentó a Ethan Miller, habló de él como un golpe de pura fortuna entregado directamente a nuestra puerta. Lo describió como un individuo disciplinado y próspero, poseedor de un temperamento notablemente reservado. Un hombre que, a pesar del obstáculo de ser incapaz de hablar, había establecido una empresa rentable y una reputación respetada. Conocí a Ethan inicialmente en una sofisticada inauguración de galería a la que mi madre me había presionado para asistir. Él se comunicaba escribiendo rápidamente notas en un portafolio de cuero compacto que siempre llevaba consigo. La frase inaugural que me escribió fue sencilla: tienes un talante amable. Estoy ansioso por saber más de ti. Había un elemento de sinceridad paciente y sin prisas en cómo su mirada se demoraba en mí mientras yo asimilaba su escrito. Me sentí verdaderamente reconocida de una manera que había estado ausente durante años. Mi madre fomentó activamente la relación incipiente desde su inicio. Elogió los logros de Ethan y constantemente me recordaba lo inusual que era encontrar a alguien que priorizara el vínculo emocional sobre la conversación superficial. Poco a poco, permití que mi vigilancia decayera, persuadida de que su silencio impuesto hacía nuestros intercambios más ricos y profundos.
Me convencí de que había encontrado a una pareja cuyo objetivo era escuchar y comprender de verdad, no meramente formular una réplica. A medida que pasaban los meses, me acostumbré al ritmo tranquilo y deliberado de nuestra relación. Tenía noches en las que yo llevaba la conversación y él anotaba respuestas breves y reflexivas. Dimos largos paseos donde la ausencia de sonido se sentía como una comodidad compartida, no como un vacío. Concluí que esta era la marca de la madurez, la sensación de una relación adulta, estable como un ancla. Cuando Ethan me propuso matrimonio, ocurrió durante una cena tranquila en un restaurante en la azotea con vistas al puerto. Colocó un anillo sutil y elegante junto a una nota que decía: «Deseo anclar una vida junto a la tuya». Consentí, en parte porque le tenía afecto sincero y en parte porque deseaba desesperadamente ganarme la mirada de aprobación de mi madre. Confié en el retrato de él que ella había elaborado meticulosamente. Confié en el futuro asegurado que ella me había garantizado esencialmente. En ese momento no era consciente de cuánto de todo ese cuadro estaba suspendido en algo distinto a la sinceridad. Nuestro día de boda se sintió como un segmento extraído del guión de otra persona, como si yo estuviera interpretando un papel escrito enteramente por mi madre. La ceremonia se celebró en un refinado pabellón de viñedo, donde impolutas sillas blancas formaban hileras perfectas y ordenadas, y una sutil música clásica flotaba en el aire. Los asistentes comentaron repetidamente mi resplandor, lo afortunada que era y lo perfectamente emparejada que parecía la unión. Me las arreglé para sonreír, pero bajo los cosméticos aplicados y el arreglo floral, una sorda sensación de desasosiego latía en mi pecho. Ethan me esperaba en el altar con un traje a medida de color carbón, perfectamente sereno e imperturbable. Mantuvo su silencio, naturalmente, transcribió un único mensaje en una pequeña tarjeta y me la deslizó en la mano justo antes del intercambio de votos. Gracias por validarme. Este pequeño gesto alivió la aprensión que sentía y me persuadí de que una cierta medida de duda era inherente. Nadie entra en un matrimonio sin temor alguno. La celebración posterior fue grandiosa y elegante, coordinada casi en su totalidad por mi madre. Ella se movía por el salón con orgullo de conquistadora, saludando a los miembros de la familia como si por fin hubiera completado un objetivo estratégico de toda una vida. Ethan se mantuvo cerca de mí, ofreciendo sonrisas tranquilizadoras y toques ligeros en mi muñeca, acciones que confirmaban su compromiso, incluso sin afirmación verbal. Cuando la noche concluyó, condujimos hasta el loft que teníamos la intención de compartir. Era un espacio que solo había visitado una vez, todavía oliendo débilmente a potencial nuevo e inexplorado. Dejé caer el peso del arreglo floral sobre la encimera de granito, sintiendo el agotamiento del día asentarse sobre mis hombros. Me giré hacia Ethan, preparada para entrar en esta nueva fase, confiando en que, aunque poco convencional, este viaje era auténticamente nuestro. Me observó durante un momento prolongado, y algo en su mirada cambió. La dulzura en la que yo confiaba seguía presente, pero estaba superpuesta por algo más pesado, una cualidad que no podía articular. Tomó aliento notablemente más profundo que cualquiera que le hubiera presenciado antes. Luego habló. «Linda, hay algo crucial que debemos abordar». El sonido de su voz me golpeó con más fuerza que cualquier evento que hubiera experimentado jamás. Tropecé hacia atrás, mi conciencia dando vueltas. Mi cuerpo se quedó frío, como si el oxígeno hubiera sido aspirado instantáneamente de la habitación. Cada interacción de nuestros 6 meses juntos se reprodujo en un instante, cada cena no verbal, cada frase escrita a mano, cada momento en el que estuve segura de que él era incapaz de hablar. En pocos segundos, la integridad estructural completa de nuestro matrimonio se derrumbó. Solo pude mirarle, completamente paralizada, mientras él me devolvía la mirada con una expresión que nunca había encontrado antes. Un hombre poseedor de una voz que se suponía que nunca debía escuchar. Durante varios latidos no pude movilizarme. Mis pensamientos se fracturaron y dispersaron, pero ninguno podía racionalizar por qué el hombre con el que me acababa de casar, que afirmaba ser mudo,
Había hablado con perfecta claridad. Mi pulso martilleaba violentamente dentro de mis oídos. Intenté inhalar, pero cada respiración se sentía superficial e insuficiente. Ethan hizo un movimiento para acercarse, pero instintivamente levanté la mano, congelándolo donde estaba. El silencio que cayó entre nosotros era ahora aplastante, mucho más pesado que toda la cómoda quietud que habíamos compartido previamente. ¿Eres capaz de hablar? Conseguí susurrar finalmente. Tragó visiblemente. Sí, lo soy. La sencillez sin adornos de su confirmación hizo que el dolor fuera instantáneamente más agudo. Sentí un calor punzante detrás de mis ojos, pero una oleada de pura rabia impidió que las lágrimas se formaran. Inmediatamente exigí saber la duración de su pretensión, la motivación para construir una relación entera sobre el silencio, y qué clase de carácter podía perpetrar un engaño tan profundo e íntimo. Ethan inclinó la cabeza antes de comenzar su confesión. Desveló la narrativa, explicando que todo se originó varios años antes con su exesposa Emily Cole. Su unión se había derrumbado cuando ella lo traicionó deliberadamente, vaciando sus cuentas conjuntas y dejándolo sumergido en graves conflictos legales. Ella se marchó con una porción sustancial de la riqueza que él había acumulado, y el trauma emocional resultante lo dejó profundamente destrozado. Afirmó que había perdido por completo la fe en las promesas habladas, en el afecto que se presentaba con demasiada facilidad. El lenguaje mismo comenzó a sentirse peligroso, por lo que tomó la decisión de retenerlo. Cuando me conoció, estaba paralizado por el miedo a repetir el error anterior. Explicó que adoptar la personalidad de una persona muda se sentía como un mecanismo protector, una manera de evaluar si alguien podría desarrollar sentimientos por él sin ser influenciado por el carisma fácil o la conversación perfectamente elaborada. Fue entonces cuando aterrizó la segunda conmoción más grave. Admitió que no había ejecutado toda la estrategia en solitario. Mi propia madre, Carol, había sido plenamente consciente del engaño desde el principio. Ella había alentado activamente su silencio, convencida de que el enfoque no verbal me ayudaría a reconocer su fiabilidad y madurez, sin distraerme por el encanto superficial. Le dijo que yo necesitaba seguridad inquebrantable por encima de todo, afirmando que yo era demasiado ingenua, demasiado optimista y demasiado propensa a elegir una pareja que me destrozaría el corazón si se me dejaba a mi propio juicio. Los confines de la habitación parecieron vibrar ligeramente. Se sentía como si las paredes se estuvieran contrayendo físicamente. Mi propia madre había ayudado a construir una fabricación que había durado 6 meses. Una fabricación que me guió a un matrimonio construido sobre distorsiones y maniobras calculadas. Me retiré hasta que mi espalda quedó firmemente presionada contra el soporte estructural. Me encontré completamente incapaz de mirar a Ethan por más tiempo. Le ordené que abandonara el lugar. No hubo gritos ni una escena histérica, solo una instrucción tranquila y temblorosa de que necesitaba espacio para recuperar el aliento. Él asintió solemnemente y salió sin una sílaba más. En el instante en que se fue, me desplomé en el suelo, sintiendo la inmensa gravedad de la doble traición aplastándome desde todos los ángulos. El hombre con el que me había casado me había mentido. La mujer que me había criado me había mentido. Las dos personas en las que más confiaba habían tomado decisiones fundamentales sobre mi futuro sin molestarse en consultar mis deseos. A la mañana siguiente, mi madre apareció en mi puerta. La abrí, incapaz de contener el flujo de lágrimas por más tiempo. Me miró con una preocupación superficial, pero todo lo que pude percibir fue a la persona que me había manipulado activamente en un escenario enteramente de su diseño. ¿Por qué, mamá? ¿Qué te poseyó para participar en esta farsa? Su expresión vaciló entre un destello de culpa y su habitual rectitud inflexible. Afirmó que su único objetivo era que yo tuviera un futuro seguro, garantizado y predecible. Sostuvo que Ethan era fundamentalmente un hombre decente, que sus motivos subyacentes eran sinceros y que su silencio elegido había asegurado que la relación avanzara a una velocidad manejable y cautelosa. Me dijo que simplemente estaba aterrorizada de que, sin su dirección, inevitablemente seleccionaría a alguien
que me causaría un dolor irreparable. Sus explicaciones no ofrecieron consuelo. En su lugar, solo profundizaron la fisura existente. Le informé que había violado un límite sagrado que yo estaba profundamente insegura de que pudiera restablecerse alguna vez. Después de que mi madre se marchara, el loft se sintió inquietantemente vacío. Vagué por las habitaciones sin dirección, incapaz de encontrar un lugar estable para descansar o formular un pensamiento claro. Cada artefacto en el apartamento ahora servía como un recordatorio de algo en lo que ya no creía. Las fotos enmarcadas, la pila de regalos de boda sin abrir, incluso el tranquilo zumbido mecánico del electrodoméstico, hacían que la atmósfera fuera hostil y extraña. Se sentía como si mi existencia entera hubiera sido sutilmente reposicionada, ya no alineándose con su forma anterior. Durante los siguientes días, traté mi dispositivo móvil como un cable vivo. No podía obligarme a leer los repetidos mensajes de texto de Ethan o escuchar los mensajes de voz defensivos de mi madre. Necesitaba desesperadamente una cuarentena de ambos, una claridad mental para determinar qué aspectos de mi vida eran verdaderamente míos y cuáles habían sido moldeados por las ansiedades de otras personas. Dormí en el sofá seccional, consumiendo casi nada y apenas pronunciando una palabra. La quietud que una vez fue un consuelo, ahora se sentía como un sudario plomizo presionando mis pulmones. Mi amiga Emily vino después de descifrar la angustia en un mensaje de voz fragmentado. Ella no se lanzó a hacer preguntas de inmediato. Simplemente preparó una infusión de hierbas, se sentó a mi lado y esperó pacientemente hasta que estuve lista para articular el desastre. Cuando finalmente conté toda la saga, ella escuchó con la clase de compostura inquebrantable que solo posee una verdadera aliada. Me miró directamente y habló. Linda, esto representa la primera oportunidad en toda tu vida donde nadie más está tomando la selección por ti. No procedas con prisa, no decidas basándote en el pánico. Decide desde un lugar de genuina claridad. ¿Cómo quieres que se vea tu camino hacia adelante? Su simple declaración se asentó en mi conciencia como una verdad atrasada. Por primera vez desde la noche en que escuché su voz, sentí un débil destello de autonomía regresando. Esa noche, finalmente desactivé el modo avión de mi teléfono y redacté un mensaje de texto para Ethan. Le dije que si realmente deseaba que yo comenzara a comprender su perspectiva, necesitaba reunirse conmigo y entregar la narrativa completa desde su inicio hasta su final, sin reservas, sin omisiones autoprotectoras y absolutamente sin explicaciones ambiguas o parciales. Acordamos encontrarnos en un tranquilo sendero costero con vistas al mar. Ethan parecía completamente agotado, como si él también hubiera estado sin dormir. Entregó la historia completa de nuevo, pero esta vez sus palabras portaban un arrepentimiento genuino. No hubo justificaciones ni maniobras defensivas. Reconoció inequívocamente que fingir una discapacidad había sido inexcusable, que su miedo anterior no era una defensa viable, y que la participación de mi madre solo había corroído aún más su juicio. Cuando terminó, tomé un aliento largo y constante y comuniqué la única certeza que tenía. Si íbamos a continuar cualquier tipo de relación, teníamos que empezar completamente desde cero, sin títulos como marido y mujer, sin preconceptos y sin suposiciones. Necesitábamos ser dos individuos intentando formar una conexión honesta. Él consintió sin la menor vacilación, y en ese momento vi auténtica humildad en sus ojos, una profundidad que había sido previamente enmascarada por su silencio. Nos quedamos allí, inseguros del panorama futuro, pero mutuamente dispuestos a comenzar el intento de una verdadera reconstrucción, no como una pareja unida por el engaño, sino como dos personas separadas esforzándose por construir algo sincero. Justo cuando las circunstancias se sentían como si se estuvieran estabilizando lentamente en algo racional, la historia de la que intentó escapar encontró su ruta de regreso a nosotros en la forma de una mujer llamada Audrey Finch. Yo había sabido de su existencia a través de Ethan durante nuestras extensas conversaciones en el sendero, pero escuchar su recuerdo y confrontar realmente su presencia
Fueron experiencias dramáticamente diferentes. Comenzó con una solicitud de conexión a través de mi perfil profesional de redes sociales. Su avatar mostraba a una mujer con rasgos definidos y afilados y ojos inflexibles, la clase de personalidad que entra en una habitación esperando atención indivisa. El texto era conciso. Necesito una conversación urgente con Ethan. Dile que responda a su teléfono. Cuando no respondí, los mensajes escalaron en frecuencia e intensidad. Envió copias digitales de viejas imágenes de ella y Ethan juntos. Vacaciones bañadas por el sol, cenas de celebración, la vida que una vez habían habitado. Cuando se las presenté a Ethan, cerró los ojos por un momento tenso antes de exhalar pesadamente. Audrey nunca fue hábil para dejar ir, explicó. Ella prospera en el ejercicio del control y la manipulación psicológica. Incluso después de que nuestro divorcio se finalizara, ella se comunicaba cada vez que su propio equilibrio personal se veía interrumpido. Me aseguró que manejaría la situación, pero la gestión no fue tan simple como filtrar su contacto. Una semana después, Audrey se materializó directamente afuera de las oficinas comerciales de Ethan. Exigió a gritos una reunión con él, su voz fácilmente audible para los empleados circundantes. Las noticias de la perturbación pública circularon rápidamente, y para cuando Ethan finalmente le ordenó que se fuera, la mitad de su personal había presenciado la confrontación hostil. Noté la tensión palpable en su postura cuando llegó a verme esa noche. Su regreso claramente lo perturbó de maneras que él había rezado nunca revivir. Luego vino el tercer evento inesperado. Audrey solicitó una reunión cara a cara con ambos. Llegó luciendo visiblemente tensa y mucho menos compuesta de lo que sugería su presencia digital. Su anterior asertividad había sido reemplazada por algo que lindaba con la desesperación. Confesó que estaba esperando un hijo, no de Ethan, sino de un hombre que ya la había abandonado. Afirmó no tener apoyo social o financiero y necesitaba asistencia, cualquier apoyo que Ethan pudiera proporcionarle. Su solicitud no fue entregada con suavidad, sonaba más como un derecho surgido del pánico. Observé a Ethan luchando con la culpa persistente y un obsoleto sentido de responsabilidad, emociones remanentes de años de su complicado matrimonio. Le recordé con calma que proporcionar ayuda no necesariamente requería sacrificar nuestra paz colectiva o ocultar mi información. Si él elegía ayudarla, todo el arreglo necesitaba ser completamente transparente, sin tratos ocultos, sin mensajes de texto confidenciales y sin encuentros privados que pudieran reavivar viejas turbulencias. Él asintió, pareciendo casi aliviado de que yo hubiera establecido el límite antes de que él se sintiera obligado a pedir permiso para traspasarlo. Él consintió en ofrecer solo apoyo limitado y definido. Cuando Audrey se dio cuenta de que no quedaba vulnerabilidad para su manipulación, se marchó con una mirada de resentimiento hirviente que me resultó extrañamente familiar. Por primera vez desde nuestra noche de bodas, sentí que estábamos operando como una sola unidad, no impecable, no sanada, pero finalmente alineada. Poco después de la dramática salida de Audrey, la vida sufrió una alteración que nunca vi venir. Comenzó con cambios menores, síntomas que eran fáciles de atribuir a otras causas. Me sentía perpetuamente agotada, mi deseo de comida fluctuaba salvajemente y los olores domésticos mundanos de repente se volvieron abrumadores. Inicialmente lo atribuí todo al puro estrés. Mi capacidad mental había estado al límite durante semanas y mi estado físico se sentía igualmente agotado. Pero una mañana fresca, mientras la luz del sol atravesaba las persianas de la ventana, una comprensión silenciosa se asentó sobre mí. Me senté en el borde de la cama, con la palma presionada contra mi abdomen, incapaz de desestimar la verdad instintiva por más tiempo. Más tarde ese día, una prueba de confirmación verificó lo que mi voz interior ya había susurrado. Estaba embarazada. Me quedé mirando el indicador durante un largo periodo, suspendida entre el shock absoluto y el pavor profundo. Un niño no era un componente de la estrategia actual. No ahora. No mientras cada elemento de mi vida se sentía tan profundamente precario. Mis ojos se humedecieron.
Las lágrimas vinieron no del arrepentimiento, sino de las aplastantes implicaciones de esta realidad. Estaba gestando una vida concebida durante un periodo completamente envuelto en el engaño. Me pregunté cómo se suponía que una persona iba a sentar las bases para el futuro en un terreno tan peligrosamente inestable. Cuando le comuniqué la noticia a Ethan, se quedó en silencio de una manera completamente nueva. Sus ojos se suavizaron instantáneamente y por un instante se vio completamente abrumado, pero no con miedo. Su mano tembló débilmente mientras se acercaba para estrechar la mía. Linda, estoy resuelto. Estoy aquí por ti y por este niño. Incluso si eliges no permanecer en una relación conmigo, estaré presente. Cada día no os defraudaré a ninguno de los dos. Su voz se quebró visiblemente en esas palabras finales, y algo profundo dentro de mí cambió. Este no era el mismo hombre que una vez se había ocultado tras el silencio artificial y la desorientación deliberada. Este era alguien intentando genuinamente ser una persona mejor que la moldeada por sus viejas cicatrices emocionales. Las semanas que siguieron adoptaron una textura diferente. No intentamos apresurarnos de vuelta a ninguna pretensión de romance. En su lugar, reconstruimos algo mesurado e intencional. Asistimos juntos a las citas prenatales, sentados en las salas de examen con poca luz, escuchando el ritmo débil y acelerado que nos pertenecía por igual a los dos. Dimos paseos nocturnos tranquilos después de la cena, compartiendo nuestras ansiedades más profundas y esperanzas nacientes, cosas que nunca habíamos comunicado antes. Él ayudó a aplicar la pintura a la pequeña cámara designada como la guardería, moviéndose con cuidado minucioso, como si cada pincelada fuera una promesa renovada. Poco a poco, el resentimiento ardiente que una vez había saturado el espacio entre nosotros comenzó a aflojar su agarre. La verdadera sanación no llegó como un único y dramático momento. Emergió suavemente, a través de gestos modestos, a través de un diálogo honesto y prolongado, y en el simple y continuo acto de estar presente de manera fiable. Y con el paso de cada día, sentí que algo crecía. No solo la presencia física del bebé, sino una confianza frágil y cuidadosamente custodiada, una esperanza de que quizás, a pesar del comienzo catastrófico, estábamos evolucionando hacia una unidad familiar cohesiva. Nuestra hija llegó en una mañana tranquila y poco notable en los primeros días de primavera. El paisaje fuera de la ventana del centro médico se veía suave y tenue, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración en anticipación de su grito inicial. Cuando la enfermera que asistía colocó su cuerpo pequeño y cálido en mi abrazo, experimenté una profundidad de paz que me había eludido durante muchos meses. La llamamos serena, una resignación que se sentía inherentemente suave y llena de optimismo con visión de futuro. Ver a Ethan sostenerla por primera vez fue un evento transformador. Él la miró sus diminutos rasgos con una ternura pura que no requería interpretación. No había silencio, ni personalidad adoptada, ni miedo residual, solo un hombre conociendo a su hija, humillado por el peso del amor paternal. Los meses siguientes se disolvieron en un borrón de sueño fragmentado, alimentaciones nocturnas susurradas y la lucha mutua de aprender a ser copadres. Hubo momentos inevitables en los que el pasado se entrometió, cuando la duda intentó recuperar un punto de apoyo. Pero Ethan demostró consistentemente el hombre en el que se estaba convirtiendo en lugar del hombre que había sido. Se despertaba antes del amanecer para calmar a Serena de nuevo para que durmiera. Preparaba comidas cuando mi agotamiento era absoluto. Se disculpaba cuando los hábitos arraigados salían a la superficie e inmediatamente los corregía sin ofrecer excusas. No había elemento de actuación en sus acciones, solo un compromiso genuino. Una tarde, cuando Serena tenía 6 meses, Ethan solicitó que diéramos un paseo juntos cerca del punto de observación del faro con vistas a la vasta costa. El cielo era de un tono subestimado de oro y la brisa llevaba un aroma a sal marina y vegetación floreciente.
Cuando llegamos a un mirador apartado, se giró hacia mí con una expresión directa. Linda, ¿quieres casarte conmigo de nuevo? Esta vez, basándonos enteramente en la verdad. Esta vez, como iguales, sin reservas. El anillo que presentó era modesto y sin adornos, fundamentalmente diferente del extravagante obsequio de nuestra boda original. Y esa fue precisamente la razón por la que acepté. Reflejaba perfectamente las personas en las que nos habíamos convertido. Dos individuos seleccionándose el uno al otro, no debido a la presión externa o la ansiedad persistente, sino por absoluta claridad consciente. Nuestra ceremonia posterior fue pequeña e íntima, involucrando solo a un grupo selecto de individuos que nos habían apoyado a través de los pasajes más desafiantes. Mi madre ofreció su disculpa con profunda sinceridad, haciendo un voto de confiar en mi juicio al seleccionar mi propio camino a partir de ese momento. Acepté su promesa, no por sus palabras cuidadosamente elegidas, sino porque sus acciones finalmente se alinearon con ellas. Mientras Ethan y yo intercambiábamos nuestros compromisos renovados, esta vez sosteniendo a la pequeña Serena en mis brazos, sentí algo que no había experimentado en muchísimo tiempo. Una vida construida no sobre el silencio o los motivos ocultos, sino sobre la sinceridad ganada con esfuerzo. Reflexionando sobre todo ahora, es desafiante captar la magnitud de cómo mis circunstancias han cambiado desde la noche en que mi marido habló por primera vez. Hubo momentos en los que estuve segura de que el daño era demasiado extenso para repararse. Momentos en los que el puro peso del engaño se sintió insoportable. Pero el tiempo posee una manera notable de exponer lo que merece ser retenido y lo que finalmente debe ser liberado. La estructura que Ethan y yo construimos es imperfecta y ciertamente no se originó a partir de un hermoso comienzo de cuento de hadas. Creció en cambio a partir de la honestidad asegurada de la manera difícil. Confianza restablecida incrementalmente a través del esfuerzo continuo de presentarse, a través de errores reconocidos abiertamente y a través de elecciones hechas con intención genuina en lugar de miedo residual. Me di cuenta de que la sanación no es un evento repentino y definitivo. Es una sucesión de decisiones menores y diarias para seguir participando, incluso cuando una voz de duda susurra que alejarse sería más fácil. También aprendí que el amor no puede ser salvaguardado por la manipulación o definido por las rígidas expectativas de otra persona. Mi madre creyó genuinamente que estaba ayudando, pero sus elecciones impartieron una lección que siempre llevaré. El afecto arraigado en el control absoluto no es amor en absoluto, es ansiedad disfrazada de guía. Si hay una idea central que deseo que absorba cualquiera que lea esto, es esta. Tienes permiso para volver a comenzar. Se te permite reconstruir tu vida a partir de los pedazos dispersos de lo que una vez te causó dolor. Y se te permite seleccionar un camino que te pertenece sin reservas. No olvides pulsar el botón de suscribirte y darle a me gusta a los vídeos.